Buenos días, mi nombre es Geraldine Yesplady Silva Sana, soy el grado 11. Hoy les voy a hablar acerca del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización política que refleja las necesidades, los intereses e ideología de la clase políticamente dominante en el proceso histórico concreto que tiene como fin mantener el orden de las cosas existentes y acabar con la resistencia de las clases antagónicas. Entonces, dejando ya claro este punto, entonces pasamos a hablar sobre el surgimiento del Estado. La historia conoce 5 formaciones socioeconómicas: el régimen de la comunidad primitiva, el esclavista, el feudal, el capitalista y el comunista. El socialismo es la fase primera inferior del régimen comunista. No todas las formaciones constituyen una sociedad estatalmente organizada. El Estado, como institución política particular, es propio tan solo de determinadas etapas de la evolución de la sociedad humana. Su surgimiento va ligado al proceso de la aparición de las clases y la sustitución de la sociedad sin clase por la sociedad clasista. El proceso de surgimiento comienza con las extrañas del régimen de la comunidad primitiva, aunque en aquella época no existía ni estados ni derecho. La vida social en el régimen de la comunidad primitiva no era anarquía ni caos. Había un riguroso orden basado en el poder social que en el esencial coincidía con la población y no se diferenciaba de ella. Entonces, dejando claro ya este punto, pasamos a hablar sobre las funciones del Estado. ¿Qué son las funciones del Estado? Se habla que son varias y vienen determinadas específicamente por los intereses sociales de las clases que tienen el poder político. Se dice que se tiene 2 clases de funciones generales, una que es interior y la otra que es exterior, todas mediante el ejercicio de funciones específicas de carácter económico, político, jurídico, educativo, etc. La principal de dicha función es la interior, que determina a su vez la posición del Estado respecto a la política exterior. El Estado lleva a cabo sus funciones a través de los órganos que fragmentan su poder y su integración en su conjunto de gobierno, apareciendo de este modo las funciones estatales como funciones del gobierno. Por otro lado, hablamos que la división del poder estatal en órganos de poder es una consecuencia de la división del trabajo político, que impone como una necesidad de dicha división y que hace del gobierno un elemento esencial del Estado. La función vital de gran importancia en cualquier tipo de Estado es la jurídica, puesto a través de ella se canalizan y se regulan todas las demás funciones y que otorgan además a los órganos en poder en sus formas de organización, así como sus características fundamentales. Entonces, ya dejando claro este punto, entonces pasamos a hablar sobre los elementos del Estado. Empezamos por el poder, que es uno de los elementos del Estado, como ya lo dije, que el poder es el que constituye las formas de expresión de la voluntad de la clase dominante, manifestada a través de la forma de voluntad del Estado, que expresa los intereses de la clase dominante y no de toda la población. El segundo elemento es el territorio, que es el que constituye el elemento físico del Estado. Es el signo tangible de su existencia, que no puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. El tercer elemento es la población,
La población es elemento humano del Estado, ya que es la totalidad de los seres humanos que habitan en el territorio de un Estado, y ya que hayan o no nacido en él, ya que se encuentran bajo una dirección de un gobierno o poder estatal. Por último, hablamos sobre el elemento de la soberanía. La soberanía es la potestad de un Estado que expresa mediante su derecho a decidir libremente sus asuntos internos y externos sin infringir los derechos de los otros estados, ni de los principios ni disposiciones del derecho internacional público. Entonces, dejando claro ya este punto, pasamos a hablar sobre la forma del Estado. La forma del Estado es la esencia del contenido de las funciones del Estado, que contestan a la pregunta concernientes al carácter del poder estatal. La forma, en cambio, trata cómo está organizado dicho poder, forma de Estado de uno y otro modo de organización y ejercicio de poder estatal. Está determinado por un territorio y se manifiesta en la estructura y las interacciones de los órganos del Estado y las partes territoriales que lo integran, así como los métodos de actividad del aparato estatal. Bueno, entonces pasamos entonces, por otro lado vamos a hablar entonces sobre el Estado unitario. ¿Qué es el Estado unitario? El Estado unitario es la forma doctrinal más perfecta de concebir el Estado, puesto que en él existe un único centro de poder, con órganos únicos, legislativos, ejecutivos, judicial, que cumpliendo funciones específicas son válidas para toda la población asentadas al territorio estatal. Existe en el Estado unitario un solo orden gobernativo y una unidad de dirección en la fase de edición, acción y sanción. Su característica distintiva es la existencia de una voluntad política de los ciudadanos a una única legislación en el que está conjugado como una unidad orgánica en el orden jurídico, en el orden político y en el orden administrativo. También decimos que en el Estado unitario jurídicamente considerado tiene una unidad, y su unidad tiene una característica básica en cuanto a su fundamento, su estructura, su ejercicio, puesto que la normatividad jurídica es una sola y que valida para todo el territorio nacional. Esta no puede coexistir en otro orden jurídico en todo el espacio físico donde se ejerce su soberanía. Entonces, dejando claro ya sobre qué es el Estado unitario, por último hablamos sobre el Estado federal. En este Estado federal, si bien hay un gobierno central, existe independencia o autonomía en este estado, como ya le dije, en las provincias, en los estados, regiones, cantones que lo componen.
que poseen sus autoridades, sus constituciones y leyes. En este estado federal hay dos niveles de estatus de autogobierno de las regiones, existen dos niveles de gobierno, que es el federal o el central y el regional. Decimos que el fundamento es la diversidad individual y grupal. Ahora sí hablamos sobre el estatus del autogobierno de las regiones que lo componen, que están establecidos por una constitución y habitualmente no se puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. En el Estado federal se puede fundar en la unión del Estado o representar una federación basada en la autonomía de las unidades que la componen. Sus partes no son unidades administrativas territoriales, sino es un estado o formación estatales, nacionales o estatales. Entonces hablamos por último sobre las partes integrales de la federación, que tienen órganos representativos y gobiernos propios y lo gozan de derecho legislativo. Es preciso distinguir la confederación como una unión permanente de estados que por lo común limitan unos con otros. De la federación como estado federal, habitualmente los estados que constituyen la confederación resuelven de manera colectiva las cuestiones concernientes a las relaciones exteriores y a la defensa, pero conservan su independencia en todos los demás dominios. Bueno, no tengo nada más que decir, espero le haya gustado este comentario o esta charlita que tuvimos hoy. Muchas gracias.